Bien, bienvenidos a un episodio más de Expresando Vida. Y hoy te traigo a una persona que es, bueno, como digo yo, nos va a sorprender muchísimo, ¿sí? Tenía muchas ganas de tomarme un café con ella y que nos cuente un poquito más hoy de Coco. Bienvenida, Coco. Muchas gracias, Isa. Estoy encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por el tiempo que compartes con nosotras y sobre todo por dejarnos que veamos qué esconde, qué se esconde detrás de Coco, ¿no? Coco, si te tuviera que decir, o sea, hacerte una primera pregunta es, ¿quién es Coco? Pues mira, Coco es una persona que es tal como puedas ver. Es decir, la verdad es que no sé hacer otra cosa que ser como soy. Es decir, no me sale aquello de esconder o tener maneras de funcionar, sino que tal como me ves o como puedo hablar, es como soy. Y yo diría que soy pues una persona, una buscadora y una guerrera, una guerrera. Estoy muy acostumbrada, soy bastante resiliente y bastante de buscar, 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 pero claro, todo esto conlleva a veces el buscar, el encontrar cosas para las que no estás preparada, pero luchar, luchar, pero de una manera lo más bonita posible. Ujú. ¿Y las personas de tu alrededor, cómo te describirían? Bueno, no sé, a ver, yo creo que me consideran a lo mejor una persona rara. Siempre, siempre me Me he encanta, considerado. hay muchas Sí, raras. rara, rara, yo me sentía un poco rara, siempre me he sentido un poco rara, pero bueno, digámosle para ponerlo un poco más así, yo creo que especial. Creo que no soy, no sé, a veces me cuesta encajar en todos los grupos de personas o lo que sea, pero no sé, yo creo que me describirían, es especial. ¿En qué? No lo sé, especial, que a lo mejor pienso diferente, que a lo mejor, no sé, creo que dirían esto, que me gusta mucho la profundidad, a veces algo intensa, y huyo de cualquier de las cosas muy superficiales, de cuando las personas hablan mal de otras, de cuando las personas están en lo negativo, intento buscar las cosas positivas de cada uno y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que me considerarían un poco especial y que bueno, bastante, bastante leal con todo el mundo. Eso yo creo que es lo que mejor me describí. Lo has descrito totalmente, así pienso yo de ti. ¿Y Gracias. qué soñabas cuando eras pequeña? Pues mira, te diré que cuando era pequeña, lo que soñaba era, no sé, a mí me dabas una libreta y una cajita de colores de aquellas alpino, ¿sabes? Aquellas que había hace, bueno, todavía están a la marca alpino. Y me ponía pues a dibujar, a pintar, a escribir alguna cosa o a escribir lo que podía escribir, depende de la edad, ¿no? Pero con eso he sido feliz siempre. Siempre he sido feliz. Es decir, yo necesitaba estar con una libreta para hacer algo, pintar. Y una anécdota es que una vez mi padre me regaló, no era muy mayor, debía tener 6 años o 5 años o algo por el estilo, no sé, 5 o 6. Y me regaló una muñeca de aquellas que, como se, no sé cómo se, bueno, sí, la Barbie, una Barbie de estas, pero no se ¿No? llamaba Barbie, bueno, es igual. Barriguitas, bueno, había No, muchas. no, pero estas así, pues, y que llevaba unos lápices para pintarla y para hacerla bonita y tal y cual. ¿Sabes para qué utilicé todo eso? La muñeca no la toqué para nada, para pintar yo, para pintar en mis libretas, los lápices del maquillaje, las cosas así, pues mira, pues yo para pintar, porque cualquier lápiz era para pintar, para hacer todo esto. O sea que lo que yo soñaba de pequeña era yo quiero pintar, yo quiero dibujar, quiero, no sé, leer, mirar cuentos. Eso era mi sueño. Qué bueno. Me ha recordado, no sé qué de la señorita Pepis, ¿podía ser? Sí, no sé de la señorita Pepis, no sé cómo Algo se así, es llamaba que a la mí me Barbie. sonaba. No, pero no era una Barbie ahora como. Vale. Era una muñequita así. Sí, que llevaba pinturitas y todo Llevaba eso. pinturitas y le Sí. podías hacer cosas y le podías poner estrellitas y le podías. Y todo eso, y pues mira, lo utilicé para decorar mis libretas y mis hojas y yo qué sé. Ujú. Así que. Y dime, porque
todavía no sabemos a qué te dedicas. Bueno, a no ser que pongamos aquí el título, ¿no? Y entonces ya No, sí que lo refleje. Pero mira, qué curioso, las 11:11. ay sí. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te has dedicado en tu vida Hasta ahora, bueno, hasta ahora? yo estudié farmacia. Estudié farmacia y bueno, estuve bastantes años ejerciendo de farmacéutica en farmacias, en laboratorios farmacéuticos, veterinarios también. Bueno, hasta que lo dejé porque bueno, vino mi hijo y entonces pues ya necesitaba también conciliar y todo esto y entonces pues ya no ejercí más también por otras cosas que si quieres luego te comento porque cambié también un poco la visión que yo tenía de lo que representaba la farmacia, ¿no? Digamos. Mm. Y también había estudié ya también de mayor, mientras estaba trabajando en un laboratorio, estudié traducción e interpretación, porque también una cosa que me alucinaba mucho es las personas que hacían de guías en las ciudades, en mi ciudad o lo que sea, que yo las veía que podían hablar cualquier cosa, es que podían hablar con uno que estaba allí, con de aquí, con esto, y yo así, mirando así. Y el primer viaje que hice con mis padres, que fue, pues nada, un tour así, un viaje organizado por Europa, pero nada de una semana y media o algo así pues el guía, que bueno, que era ya muy mayor, pero es que yo con la boca abierta, yo me acuerdo que tenía 15 años y yo así, pensando, pero es que habla todo, porque es que estábamos en Francia, hablaba francés, estábamos en Inglaterra, hablaba inglés, estábamos en Bélgica y no sé, hablaba también alemán, no sé si bien o mal, estábamos en Italia, hablaba italiano y pensaba, "Ah, pero ¿cómo puede ser, no? Y imagínate cómo lo debía mirar al guía que una vez en un hotel bajábamos en el ascensor y me lo encontré en el ascensor, estaba yo sola, y me dijo, ¿tú te das cuenta que yo podría ser tu padre? Yo no sé cómo lo debía mirar, pero imagínate yo con 15 años más tonta que una Sí, más sí, inocente, sí. pero lo miraba de admiración, no lo miraba por nada más ni mucho menos, pero fíjate, pues que, y entonces pues me empezaron a encantar pues los idiomas y todo esto, empecé traduciendo sin saber inglés, empecé traduciendo las canciones de los Beatles porque me chiflaban. Y Sí. las canciones de Queen con un texto, claro, ¿no? Me buscaba en el diccionario palabra por palabra, entonces pues me encantó, empezó a encantarme pues la traducción. Y bueno, pues me cuadraba bastante con lo que yo hacía en el laboratorio, que también era tenía que traducir textos para luego elaborar los textos de los prospectos de los medicamentos, pero los textos venían de fuera normalmente, de la casa madre, y entonces tenías que estructurar los textos, había que traducir bastante, estaba bastante bien. Y entonces, pues mira, me puse a estudiar esto por si acaso, ¿no? Ay, pues mira, a lo mejor algún día me dedico. Y sí, cuando vino mi hijo, pues entonces empecé a traducir y te traducía cosas de medicina, ¿no? Y eso, hasta ahora, hasta ahora, O sea, te bueno, quedaste con lo que más disfrutabas, ¿no? Con lo que más te gustaba. sí, siempre he intentado hacer lo que más me gustaba. Quizá lo de farmacia no fue precisamente lo que más me gustaba, pero es que a mí me gustaba, yo confundí un poco la idea en el sentido de que yo quería algo terapéutico, o sea, lo terapéutico Ya. de alguna manera, con el sentido más amplio de la palabra, me llamaba la atención. Tenía ganas de dar algo a las personas que pudiera ayudarlas. Y fíjate que, por ejemplo, en las farmacias lo que más me gustaba era cuando alguien me venía a preguntar algo. Oye, estoy preocupado, este análisis, mira cómo me ha salido, pues no sé qué. Entonces, no te preocupes, mira, esto es lo otro, no sé qué, tú no te preocupes, esto el bajarles la ansiedad, el bajarles con una frase, a lo mejor Qué simplemente bonito. con una frase, con algo que les dejaba, pero no te das cuenta que esto tal, o algo, una pequeña reflexión, tampoco un rollo, ¿eh? Pero una pequeña reflexión que les pudiera dejar un poco tranquilos. Y luego, pues evidentemente, siempre decir, bueno, pues visita al médico, lo que sea, o en fin, lo que fuera, ¿no? Pero me gustaba esto. Lo que pasa es que luego me pegaban bronca porque no tenía que hablar tanto con las personas y tenía que vender más. Y eso ya, La realidad, la realidad, la ¿no? realidad. Claro, es que cuando somos pequeños vemos la realidad de otra manera, ¿no? Porque Claro. fíjate, tú querías ser terapeuta y lo Sí, estabas haciendo a través de los ojos, de que veías lo más cercano, farmacia. Pero sí, luego, ¿cómo vas abriendo y dices, no. claro?
tienes un rol y tienes que cumplirlo. Sí, no, Eso no, es. está claro, para eso son los negocios, ¿no? No, no, no digo que esté Sí, mal, pero claro, empezó a chocar conmigo, ¿no? sí. Y también en los laboratorios farmacéuticos empecé a ver pues un poco bueno, pues que se rigen por otros valores, evidentemente hay un negocio y todo esto, pero no me daba la sensación que estaba ayudando a nadie. Ujú. Estaba ayudando a la empresa, estaba ayudando al tal, pero en realidad el negocio de los medicamentos no es para que las personas estén precisamente bien, Mm, bien desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, sí. emocionalmente, físicamente, sino que claro, si no se acaba el negocio, si estás bien y no vas a comprar medicamentos, y eso ya chocaba demasiado conmigo. Claro, eso es lo que Ya. te decía. ¿Qué es lo que te faltaba en la farmacia? Me faltaba el sentir que estaba ayudando a alguien. Entonces yo no estaba ayudando a nadie, no estaba ayudando a nadie, estaba teniendo, bueno, pues nada, era un trabajo como puede ser otro, pero no ayudaba, no ayudaba. Y entonces pues ya pues lo dejé por eso. Claro, me ha hecho mucha gracia porque es como te fuiste a otro extremo, ¿verdad? ¿Dónde está la creación de esa niña? Y justamente a mí me ha venido, creaste a tu hijo otra vez con la creatividad para irte al otro, al mundo de las traducciones, ¿no? Sí, pero bueno, era Y una manera fácil de estar conciliando, traducir me gustaba, y entonces pues bueno, ir traduciendo cosas pues de momento pues me podía valer pues para ir manteniéndome de alguna forma y entonces empecé en un momento a buscar, a seguir buscando, no, no, pero esto tampoco es que tiene que estar. Y bueno, mm, y ya te cuento después, ya si quieres, ya te cuento más. es curioso, ¿no? Cómo todo lo que has ido aprendiendo es lo que te ha llevado hasta lo que es hoy. Pero, ¿cómo es que aparecieron los cuentos en tu vida? Pues ¿Qué es bueno, lo que hizo? los cuentos siempre han estado, ¿eh? Los cuentos siempre han estado, yo sé, Pero algo que te haga clic y dijeras, tengo que sí. cambiar o tengo que ir hacia Pues ahí. sí, sí, sí. Pues mira, los cuentos, bueno, los cuentos siempre me han gustado mucho. Yo leía muchos cuentos. De pequeña me contaban historias mis abuelos, mi madre básicamente, mi padre no tanto. Mi padre también es verdad que faltó de muy joven, así que tampoco lo tuve conmigo mucho tiempo. Pero cuentos tampoco me contaban. A mí me ponían un disco de Disney para que me durmiera y oía todos los cuentos cada día, pues todos los cuentos típicos de Walt Disney con un disco, con un LP, con el tocadiscos, y iba sonando y el Bambi, luego el Dumbo, luego la Cenicienta, luego tal, y cada noche me dormía, pues tenía un par o sí de discos y nada, y los cuentos siempre, ¿no? Pero entonces yo, ya de mayor, yo seguía buscando. Y entonces vi una vez en el Institut Gestalt de Barcelona, que es un instituto donde se hace terapia Gestalt y tal, pasando por allí, un anuncio de cursos que hablaban de narrativa terapéutica. Y entonces, hombre, narrativa terapéutica, no sabía lo que era, es decir, no sabía de qué iba, ¿no? Y entonces, pues pensando, digo, no sé, es que esto me llama mucho la atención, es que además me dio como un escalofrío, ¿sabes? Como una cosa de, no sé. Y entonces pregunté, entré a preguntar, bueno, pues esto, no sé, claro, y pensaba, a mí me encanta escribir, siempre he escrito mucho, diarios, tengo libretas, no te puedes imaginar, Isa, la cantidad de libretas, pero es que necesito escribir. Para mí es terapéutico total y de verdad que creo que lo es para todo el mundo y tú lo sabes, que escribir, pero cualquier cosa, no hace falta saber escribir, sino escribir lo que sientes, ordena las ideas y siempre a mano, siempre escribiendo a mano. El ordenador está bien para trabajar o para las cosas que hay que estructurar bien y tal, pero escribir siempre a mano. Y entonces, pues entré y pregunté por ese curso y me dijeron, uy, no, no sabemos, ya, no, ya lo haremos, pero déjanos si quieres tus datos y te llamamos si se vuelve a hacer. Ahora no, bueno. Total que pasó pues un par de años o una cosa así, un año y medio o algo por el estilo. Y entonces pues un día recibí un email donde decían, la semana que viene empieza el curso de cuentos terapéuticos y metáforas terapéuticas. Y pensé, wow, esto es que tiene que ser la bomba.
Y entonces, pero la semana que viene y nos quedan 2 plazas o 3 plazas o algo por el estilo. Mira, no miré nada más, no miré el temario, no miré, pues me lo enviaban, ¿eh? No miré nada. Me apunté directamente, pensé, me da igual, yo siento que es que esto es. Total, que lo hice, fue uf, increíble, increíble. O sea, fue algo, empezamos a hablar de cuentos, de los mitos, de lo que significa tu vida, porque la vida de las personas es una historia. Y nosotros estamos hechos de historias, ¿no? Entonces me tocó tanto que no sabías, claro, es que esto es algo increíble. Empecé a escribir, cuando yo ya siempre había escrito cositas y historietas, pero eso me encantó. Y entonces allí conocí a una chica que pertenece a una asociación de cuentoterapia, que es iberoamericana, es decir, pues de España y Latinoamérica. Y entonces pues me habló de esa asociación y enseñaban, pues nada, enseñaban cómo los cuentos pueden ayudar a las personas terapéuticamente hablando, ¿no? Y entonces, pues nada, después de ese curso ya, pues me fui a la asociación, vino a una clase gratuita y tal y tal. Me fui presencialmente, porque son todos presenciales. Y nada, empecé con la cuentoterapia. Después hice más cursos de narrativa terapéutica. Es que ya me enganché. Y me acuerdo que mi profesor me decía, el profesor de narrativa terapéutica, Jordi Amenós, que es un crack, es un crack, es una persona, bueno, tengo mucho que agradecerle, me decía, es que tú siempre estás como que buscas, que buscas, que buscas, ¿qué estás buscando? Yo decía, mi propósito, mi misión, yo necesito encontrarme. Decía, no busques más, Coco, la misión y el propósito te encontrará a ti. Y realmente me encontró. Entonces, mira, me ponen los pelos de punta porque es que me emociono, porque es que realmente me encontró. Entonces empecé a trabajar con esto, hice toda la formación de cuentoterapia y bueno, increíble. Y entonces, como a mí me funcionó mucho, me encontré a mí misma, me encontré y bueno, tengo que seguir encontrándome porque tú sabes que los trabajos personales no duran un año, no duran 5 años, sino que toda la vida, ¿no? Pero bueno, Mm, entonces pues nada, pensé, es que yo quiero hacer esto, yo ya sé lo que quiero hacer. Ya no hay otra opción, es que además no quiero. ujú. Así ¿Y que qué te hizo pensar que funcionara? Ponerlo en práctica contigo, ¿no? sí, ponerlo en práctica conmigo y ver también las personas que ya lo estaban haciendo desde hacía muchos años, como por ejemplo esta chica de la Asociación de Cuentoterapia, que lleva muchísimos años más que yo, eh, cómo hablaba, cómo expresaba, yo la veía, cómo ayudaba a la gente y la gente cómo reaccionaba, porque todo tipo de gente puede normalmente, bueno, adultos, no son para niños, los cuentos no son tanto para niños, que también Sí. para niños, por supuesto, pero no tanto como para niños, ¿no? Cómo la gente reaccionaba, se les veía, cómo saca de uno mismo, pues todo lo que llevas dentro y si te remueven, hay cosas que te remueven, pero es de una forma tan bonita, hay tanta belleza en todo lo que representan los cuentos, que ojalá las personas se dieran cuenta. Yo decía, yo quiero llenar el mundo de cuentos, de verdad, porque es algo increíble, es algo de verdad que es mágico. Ujú. Claro, porque ¿cómo puede ser que un cuento pueda ayudar más que un consejo de una persona, ¿no? O cómo se puede tener mucho más un cuento que una conversación normal. Yo siempre he pensado que a través de los cuentos lo que pasa es que las personas se identifican, ¿no es así, Coco? Sí, ¿O estoy yo equivocada? no, No no, no, tengo no, ni no, idea. que va, lo dice súper bien, se identifican. Primero esto, que las personas cuando escuchan un cuento, cuando escuchan o leen un cuento, el cuento siempre habla de esa persona que lo está leyendo, siempre, siempre. Es decir, eh, lo- siempre, siempre, porque la persona cuando lo escucha, lo que hace es llenar algún vacío que tiene, algún vacío de algo, alguna parte que no tiene resuelta pues con lo que le pasa a cierto personaje. Hay cierta escena que le toca. Y esta es la gracia, porque dos personas están leyendo el mismo cuento a la vez, imagínate, y cuando se termina el cuento les dices, ¿qué escena te ha tocado? ¿Te ha molestado o te ha gustado? No tiene por qué gustarle todo. A lo mejor ese cuento la deja con rabia, con algo, pero es eso, está saliendo una emoción, ¿no? Entonces,
las dos personas pueden decir totalmente lo contrario. A lo mejor el personaje, el héroe o la heroína o lo que sea, una persona es que claro, que mira, que fíjate qué ha hecho y la otra persona, pues es idiota esta tía, es que a ver, qué rabia me da porque parece que no. Cualquier cosa, pues porque algo le está haciendo de espejo, le está redundando a esa persona, ¿no? Pero es que además lo más importante de todo es cómo funcionan los cuentos. Lo que me preguntabas, Isa, de por qué funcionan mejor que una conversación normal. Sí. Cuando nosotros estamos hablando, ahora tú y yo estamos hablando, sí que podemos hablar con el corazón, por supuesto que sí, pero estamos hablando con la mente, estamos hablando con la mente, con el pensamiento racional, es normal porque tenemos que estar razonando, yo te tengo que escuchar, tengo que asimilar la pregunta y responderte, ¿no? Y esto no es malo, no es que sea malo, pero cuando necesitas entrar más para adentro, eh, piensa que todo lo que somos nosotros, pero también tenemos el personaje que tenemos, pero dentro nuestro también hay otros personajes que habitan con nosotros. Y estos personajes viven en un lugar más profundo, que tú ya sabes, es el inconsciente. Y entonces ahí de repente van saliendo estos personajes. Y en un momento dado estás tú, la que conoces, pero está el que, no sé, el arquetipo yo qué sé, del rabioso que no sé qué, que le molesta no sé cuántos. Y tienes que llegar a algún acuerdo con este personaje que también habita en ti para hacer que no te chafe el tal. Y entonces, pues negociar, bueno, negociar de alguna manera, estar hablando con él, estar aceptando que también está ahí y entonces seguir así. ¿Qué pasa? Que normalmente no los podemos tener en cuenta. El inconsciente hay cosas nuestras, como a todos, tenemos nuestra sombra, pero también hay cosas bonitas que están allí y que también es bonito que salgan, ¿no? Los cuentos no hablan tal como estamos hablando nosotros, hablan con imágenes, hablan con lo que se llama el lenguaje simbólico. Y ese lenguaje simbólico es el que el inconsciente entiende. Por eso, cuando una persona está escuchando un cuento, lo que ocurre es que eh, la mente mientras está distraída leyendo o escuchando, baja la barrera juzgadora, ¿sabes? Esta barrera que nos pone, no, esto, lo otro, no, porque nosotros tenemos creencias heredadas, tenemos las cosas de la sociedad, lo que nos han, la educación, la sociedad, en fin, todo esto lo tenemos y ahí, pues, no, esto, lo otro, vamos juzgando, vamos parando y tal. Pero cuando está leyendo un cuento, cuando lo está escuchando, la barrera está baja, la barrera está baja. Y entonces, pues, todas las imágenes y todo el lenguaje simbólico aprovecha para entrar en el inconsciente. Y de ahí, pues, hará su trabajo, pone una semillita, digámoslo así, para entendernos, y eso en algún momento te hará hacer un clic. Y ese es el funcionamiento, ¿sabes? Porque habla el lenguaje del inconsciente. Entonces, aprender todo lo que representan estas señales, lo que representan los símbolos, lo que representa el tal, es aprender a entender el lenguaje del inconsciente. Por eso a los niños les gustan tanto los cuentos, porque hasta 7, 8 años un niño solamente entiende el lenguaje simbólico, entienden imágenes, entienden colores, entienden estas cosas. Entonces tú, por ejemplo, a un niño, si tú le estás diciendo, es que deberías, no sé, recoger todos los juguetes del de esto, porque claro, esta habitación está súper desordenada y tú cada vez que estás aquí desordenas y no puede ser porque mamá ya está cansada. Todas estas cosas están muy bien, pero el niño te escuchará, pero no te hará caso. No te hará caso. Al final entrará por aquí y le saldrá por allí. Pero le puedes explicar un cuento. Y en un cuento, pues si ve a alguien que está, no hace falta que sea un niño que tiene que recoger sus juguetes, pero puede ser que haya, no sé, alguien que está jugando y que tiene todas las cosas y que no puede pasar por en medio porque hay demasiadas cosas, demasiadas piedrecitas o demasiadas cosas y las tiene que ir saltando. Entonces alguien se ocupa de recoger las piedrecitas y le ancha el camino. Yo qué sé, estas cosas el niño pues realmente se identificará con eso y de alguna manera lo hará espontáneamente, ¿entiendes? Entonces, las personas mayores funcionamos igual. Lo que Qué pasa es que bueno. nosotros ya no hemos perdido esa capacidad de ver, de ver las cosas con imágenes como tienen la mente de los niños, que es hasta los 7 8 años más o menos, ¿no? Entonces, claro, Qué bueno, me esto. he identificado porque, bueno, me ha venido muchos flashes mientras que te estaba escuchando, ¿eh? Pero yo Sí, estaba sí. en mi mundo y digo, claro, ahora entiendo
el por qué. Yo no escuchaba cuentos ni nada, pero sí cuando luego llegué un momento, sí que me identifiqué con alguien, con la Cenicienta, y yo decía, yo es que me Sí, siento como Cenicienta. sí, Y sí, claro, sí. luego después, cuando he ido creciendo, sabía que sentía la Cenicienta porque era como mi padre sentía lo que era la Cenicienta, ¿sí? Claro. Que había Sí, sí, vivido con su madrastra y demás. Y yo decía, qué curioso cómo hay algunos cuentos que me identificaba y claro, con otros nada. Y sobre claro. todo con los personajes, que bueno, sobre todo con la Blancanieves, que el cazador, no, el cazador es malísimo, o el lobo, ¿no? Y ahora yo tengo a mi resobrina que va a cumplir esta semana 4 años y ella es la que me está haciendo retomar los cuentos porque solo sabe decirme, chacha, cuéntame un cuento. Y a mí me encanta inventármelo, pero Eso ella está está muy ahí bien. todo el tiempo y yo pienso que no se queda con nada. Bueno, pues a lo mejor no te lo crees. Cuando pasa un mes, empieza, chacha, cuéntame un cuento y se lo cuento y dice, no, así no me lo contaste. Yo Total. me quedo muerta, digo, ¿en serio? Total, total. No, 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 sí, 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 lo saben todo, precisamente por esto, porque se les ha quedado algo y lo quieren volver a escuchar. Además, a los niños el hecho de repetir tanto los cuentos les da seguridad, el saber qué va a pasar, luego qué pasa, y luego qué pasa, y luego qué pasa. Puedes probar, bueno, tú ya lo has experimentado, pero cualquier persona puedes probar, yo qué sé, coger cualquier cuento y explicárselo un día de una manera, la caperucita roja, y otro día decir que llevaba una caperucita verde, una caperuza verde, o decir que ¡Ah! en lugar de la abuelita, pues iba a ver a su tía, ¿sabes? Decirlo a posta, ¿no? Entonces, verás cómo te dirán, Sí. no, es que esto no era así, y se enfadan, porque no. Ahora toca esto y ahora toca lo otro, y les da seguridad, les da, ahora entra esto, porque seguramente se habrán identificado con alguna parte, alguna imagen, y ahora viene esto, claro. Entonces, pues también los cuentos, al final, la mayoría de los cuentos, sobre todo los cuentos de hadas, se les llama eucatastróficos, es decir, siempre acaban bien, siempre acaban bien. Luego Ujú. hay otros cuentos que no tienen por qué acabar bien, pero los cuentos de hadas, que son los que más leen los niños o escuchan, siempre acaban bien. Entonces, ¿qué pasa? Dan una esperanza, dan, esto se termina bien, esto el protagonista, la protagonista soluciona un problema y entonces pues es una esperanza, es decir, yo también lo puedo solucionar porque yo puedo ser él, yo puedo ser ella, mira qué ha hecho y esto pues en el inconsciente se transforma en idea, se transforma en algo y eso da mucha fuerza, ¿sabes? Ujú. Y creo que también a la vez yo creo que abre un nuevo punto de mira, ¿no? Un foco Claro, de ver, de abrir a otras formas, a otras cosas o cómo puede ser la vida, porque claro, si te enfocas claro. en una cosa sola, bueno, a mí me fascina, me encanta. Y dime una cosa, ¿a quién acompañas con tus cuentos? Pues mira, actualmente lo que hago es acompañar a personas que están transitando algún momento pues que les preocupa, que algún momento a lo mejor difícil para ellas o lo que sea. Y lo hago utilizando el lenguaje simbólico de los cuentos. Entonces, de alguna manera, pues con algún cuento eh, vemos qué, qué es lo que le ha identificado, con qué se ha identificado, cuál es la escena, cuál no es la escena, y hacer que aprendan un poquito más ese lenguaje, porque es muy útil de cara a cuando estás haciendo introspección, ¿no? A cuando estás reflexionando sobre ti porque es que es lo básico para cuando te encuentras mal. Entonces, encontrar aquello que no lo encontrarías con el lenguaje racional. Las personas entramos en bucle, yo la primera, pero cuando me encuentro ahí, para, ¿sabes? Porque estás, mira, me preocupa no sé qué, lo que sea, tampoco vamos, no estamos hablando del gran trauma ni de nada de todo esto, cosas pues que te puedan preocupar en un momento dado, yo qué sé, o estás transitando una situación, es que no salgo de aquí, no salgo de aquí. Es que tal, y es que estás en un bucle y no veo la luz, es que no sé qué tal. A lo mejor no, seguro, seguro, en un momento dado, a través de los cuentos se pueden sanar muchas cosas. Se pueden sanar, pero de un punto, no sé, cosa concreta. Tampoco hace falta sanar a la persona, no tiene que hacer nunca nada más. No, no, no. Se pueden sanar. Y entonces puede encontrar una luz, haces un clic en un momento dado. No quiere decir mañana, puede ser pasado mañana, puede ser dentro de 2 semanas o cuando sea, cada persona es diferente, ¿sabes? Entonces,
a mí me ha funcionado, me funciona muy bien y yo lo he experimentado en carne propia y he visto a gente, he visto también gente que le ha funcionado. Bueno, sí, vaya, no conozco a nadie que no le haya ido bien. Y entonces, Ujú. pues bueno, eso es lo que estoy diciendo actualmente. O sea, lo que quieres decirme es que los cambios que suelen experimentar la gente es como ese insight de decir, Sí, wow. como un insight, exacto, como un clic, digamos, Ujú, clic, insight, algo así que decir, anda, pues yo esto no lo había considerado. Anda, pues ¿y esto? ¿Y por qué no? Anda, pues a lo mejor, y yo no te digo que te va a dar la solución, el cuento no te dice, oye, mira, qué tal, ¿no? ¿Sabes? Te da otra visión, te ujú, amplía la mirada, te aumenta la creatividad, lo que pueda ser creatividad, no solo de hacer cosas creativas, que también, sino el ampliarte la mirada para poder vivir de otra manera, ¿no? Eso ujú, es. qué bueno. ¿Y conoces bueno, te viene recuerdas algún cuento que haya transformado a alguien especialmente? O Bueno, sea, hay cuentos muy algún cuento típicos, que haya llamado más la atención o hayas sentido como más... pero bueno, esto a cada persona, Es un mundo. ya tú como tú me has dicho antes, ¿no? La Cenicienta y después también la Sí. Blancanieves tenías que te había llamado la atención, que si el cazador, que si el tal y el cual. Yo el cuento que me sentía más identificada era el Patito Feo. Yo siempre me he sentido el patito feo, pues de Mm, verdad, pero no hablando como que fea soy, que tal, bueno, no, ya por dentro, también. sí. Sí, pero también más que nada el sentir, yo no sé si me entiende nadie, no sé si me está entendiendo nadie. Yo veía, no sé, veía pues que no sé si encajo, no encajo aquí, no encajo allí, no sé, me he visto siempre pues un poco, ya te digo, especial, diferente o lo que sea, ¿no? Pues el patito feo. Y no hay que mirarlo literalmente. Esto también es una cosa muy importante, que los cuentos eh, no se tienen que leer literalmente. Sí, se leen, lógicamente, pero tienes que dejarte sentir, porque si lo lees literalmente, no sacas gran cosa también. Ujú, Hay que centrarse en el sentido de estar presente, estar tranquila, calmada. Son como una meditación de alguna manera, ¿no? sí. Sentir que entras, que entra y no estar intentando entender cada palabra. Piensa que hay cuentos de la tradición oral, incluso las versiones originales de La Cenicienta y de todos estos que me has dicho tú, Patito Feo. Bueno, Patito Feo no es tanto de la tradición oral porque se llaman de la tradición oral, a un inciso, a los que no tienen tradición oral, es decir, los que se transmitían oralmente, no tienen un autor, sino que se transmitían de generación en generación y piensa que tienen como 7.000 años de antigüedad los cuentos. Y se han ido transmitiendo y transmitiendo y hay miles de versiones de todos los cuentos, ¿no? Y el Patito Feo estaba escrito, sí que estaba escrito por alguien, un autor era Andersen, Christian Andersen, y, y entonces pues ese ya tiene autor, pero bueno, también es un cuento con mucho simbolismo. Ujú, Entonces, pues yo creo que para mí el Patito Feo, pero para ti a lo mejor la Cenicienta, para ti, y para ti podría ser cualquier cuento que ahora contáramos y que tú dirías, pues es que, no sé, me ha tocado mucho y a lo mejor el año que viene no te tocaría nada, ¿entiendes? Que quiero decir, o según hace vas 3 años, evolucionando, o al sí, revés, sí. hace 3 años dirías, ya, no, es chulo, está bien, quizá esta imagen, pero no, me ha dejado bastante indiferente. Pues bueno, pues no pasa nada, es un cuento, pero por eso no hay solo un cuento, hay Ujú. muchos cuentos, porque todos viven en nosotros de alguna forma. Sí, así es. Y claro, según cómo evoluciona la persona, Claro, evolucionan los cuentos. claro, Mira, es curioso porque me ha venido que en uno de mis eventos de webinar sí, me salió de dar un ejemplo y me encantan los ejemplos porque lo hago así claro, como, se imagínate que entiende un muy, león nace con un ganado de ovejas sí, y claro, el león se piensa que es como una oveja y luego al claro, final pues total, me encanta hacer eso y claro, me ha venido el flash de decir, claro, es que en un momento de tu vida es la Cenicienta, otra vez es el Patito Feo, en total. otras el Mago de Oz, bueno, es que, o Sí, la sí, Alicia sí, en el País de las Maravillas, que estás total, perdida total. y voy y no sabes dónde, ¿no? Pero qué mágico, para mí es que los cuentos son magia, ¿vale? Sí, que es Entonces verdad. encima saber que pueden transformar y sobre todo que pueden evolucionar las personas, de Sí, ver o que haga un clic, para mí es una pasada, ¿sí? es muy bonito, Y Isa. sobre todo verlos, porque ¿cómo te sientes tú cuando ves que hay alguien que hace ese clic?
Bueno, pues tú imagínate, es que solo de pensarlo ya me emociono, porque sé que le va a ayudar, ¿sabes? Sé que le va a ayudar, seguro. Y sé que de Mm. una manera u otra, en un momento dado, va a hacer ese clic. Entonces, si me entero después, si no le pierdo el contacto o lo que sea y me comunica que ha hecho ese clic, es que no veas cómo. Entonces le animo a seguir mirando cuentos, a seguir leyendo cuentos, a seguir intentando, pues, ver las señales de la vida. También la vida, las señales que nos da, y tú esto lo sabes muy bien, no nos las da, nadie nos está diciendo, oye, mira que te tienes que portar bien con no sé quién, o tienes que perdonar a otra persona, o qué tal tu padre, o cómo te llevas ahora con tu padre, bueno, con tu padre, tu abuelo, quien sea, ¿no? Eh, te da señales, te da señales. Es que es el mismo lenguaje, es el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje del universo, el lenguaje que está más allá. Pero existe porque es el que el inconsciente, con el que el inconsciente trabaja, con lo cual no estamos inventando nada, no es nada esotérico, bueno, que si lo es no pasa nada, pero que quiero decirte que no es algo que esté inventado, sino que el lenguaje simbólico y el entrar dentro de nosotros, yo creo que siempre es la mejor solución, ¿no? Qué bonito y qué gran regalo que das al mundo, corazón. Gra- Dime una cosa, Coco, ¿qué cuento ha cambiado tu propia vida? ¿Cuál es el que a ti te ha hecho clic? pues bueno, el mismo que te he dicho antes, el patito feo. El O sea, patito. que entendí, pero no con la mente, sino que yo no sabía muy bien por qué me gustaba, porque pensaba, pues mira, es feo y pobre, me daba pena, me daba pena el patito, me daba pena porque no era como los demás, porque era diferente, porque le trataban, pues no sé, no le trataban como, no le acogían, no se sentía integrado, pero él lo intentaba, no es, bueno, no hace nada y aquí se queda y tal, pero no, él intentaba ser como los demás. Lo que pasa que el clic lo hice cuando, con una escena concreta del cuento en la que él se acaba yendo, o sea, él ya sabes que nace de una mamá pata, hay una pata que Ujú. está incubando los huevos y la mamá pata, pues bueno, ve que todos los huevos no son iguales, pero sigue incubando y sale de allí un patito que no es igual que los demás. Y la mamá pata, bueno, pues no sabe que ese huevo piensa que es suyo, pues bueno, es un hijo más como yo, ¿no? Entonces, pues lo que ocurre es que bueno, esto está en un corral y claro, en el corral hay normas, tú tienes que ser así, tienes que ser asá, tienes que ser, estas son nuestras normas, todo el mundo se comporta así. Y al final hasta su madre no puede sostener el tenerlo que defender porque le picotean, le hacen tonterías, porque no es igual, no es igual. Hay algo que nadaba mejor que los demás patitos, sus hermanitos, nadaba mejor, a lo mejor le tenían un poco de envidia y a lo mejor sentían los hermanitos que eh, estaba entrando en peligro el hecho de que pudieran seguir perteneciendo al corral, porque si se comportaban como él, a lo mejor no sé qué. Y su madre al final ya no tuvo más fuerza para seguir defendiéndole, no podía más, ya no podía más porque también pensaba que necesitaba todo el corral y todo el, con sus hijos, con no sé qué. Y entonces él se va, porque en un momento dado su madre le dice, ojalá te fueras lejos. Y claro, por eso fue devastador para el patito y se va. Y entonces cuando se va, te explico la escena porque me parece muy bonita, ¿no? Se va, pues en un momento dado, cuando está yendo tiene que luchar contra el clima, llega el invierno, en fin, pasan cosas. Entonces ve en el cielo que hay unos pájaros que van volando y de repente le da como un escalofrío, ¿no? ¿Qué es esto? Qué bonitos, qué tal? Pero él no sabe, eran unos cisnes que volaban, pero él no sabe que es un cisne, no lo sabe. Entonces, pues, pero siente algo, ostras, yo podría ser como ellos, me gustaría ser como ellos, pero no sabe que lo es, ¿no? Y entonces, pues, ahí, yo creo que ahí fue mi insight, mi clic, ¿no? Ujú. El pensar, claro, es que a lo mejor yo me estoy basando en las normas o en las cosas de grupos, la sociedad o lo que sea, que no quiero decir que sea una revolucionaria, o sí, no lo sé, pero quiero decir que a lo mejor también necesito ser más yo. Y ojalá yo pudiera ser
esa que veo volar, ¿no? Ese que veo volar que soy una yo diferente o una yo, pues bueno, soy Ujú. diferente, bueno, pues soy, me gustan estas cosas, me gusta que no sé, la lealtad de las personas, la gente que tiene valores, la gente que tiene, que le gusta ser, no sé, la sinceridad, la verdad, todas estas cosas, y a veces estas cosas no siempre encajan, ¿no? Pues porque hay que tener visión, hay que ser listo, hay que ser tal. Y a mí me cuesta un poco según cómo encajar, siempre me ha pasado, ¿no? Entonces, pues cuando el patito ve, empieza a ver pues los cisnes volando, piensa, ostras, yo podría ser uno de ellos, pues yo también. Entonces dice el clic, es que estas normas a lo mejor tengo que cambiar algunas creencias. Las normas quieren decir creencias que tú tienes pues heredadas o no heredadas o que te las has ido haciendo por tu Sí. educación, por lo que sea. Entonces, quizás, o sea, sin dar la culpa a nadie, simplemente que tú has ido adquiriendo aquello. O sea, aquí no, nadie, todos vivimos en un mundo y vamos adquiriendo lo que va pasando, ¿no? No, no pasa nada, no, no es por dar culpas a nadie, sino que decir, bueno, a lo mejor yo no tengo que vivir según todo esto, tengo que vivir según mis propias normas. Evidentemente, vives en una sociedad, yo no hablo de hacer cosas extrañas, sino estar con tus propias, con las creencias que tú, no pasa nada. Si tú crees en esto, crees en esto. Que te costará más porque la gente ahora pues tiene más visión, no sé, de negocios, de cosas, yo qué sé, de esta manera y tú pues vas con otros valores o otras cosas, ¿qué tal? Pues es así, lo acepto Ujú. y está bien. Y a mí eso me cambió. Eso me cambió y me quitó miedos, me quitó muchos miedos, ¿sabes? Entonces, por eso. Fíjate, mira, no sé lo que a mí me pasa contigo, ¿sabes? De que me podría tirar horas y horas hablando contigo. No, no, me Y es que enrollo mientras que demasiado, ¿eh? estás hablando, yo no sé qué tienes de especial, pero es como que me vienen inside, Coco, porque es que cuando estabas hablando de que sí, el papá pato, la papata, digo, es que su padre y su madre, ese que va volando, ese pelo de punta, es como lo que te vino a ti de los cuentos. O sea, Total. al final, como ¿Ves? digo yo, es una película, nada más que Pero es que lo es así. llamamos película, pero lo llamamos cuento. Bueno, las películas no dejan de ser historias, es que son Igual, las igual, historias, le igual. llamamos cuento porque el cuento pues son Ya, relatos más cortitos, pero puede ser sí, una novela también, puede ser cualquier cosa, ¿eh? No, así es. Y como es como, como la vida misma. total. Entonces, ahora, ¿a qué personas te diriges y qué es lo que das al mundo? Aparte de a lo mejor terapias online, eh, Sí, 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 sí. individuales. Pues eh, tengo un curso en el que las personas, pues bueno, las personas que podría ir dirigido a personas pues que en este momento están atravesando, como te he dicho antes, pues alguna situación que se les está haciendo bola cuando Ujú. comes Sí, que se y repite. no puedes tragar de alguna forma o que no tienes luz sobre cómo solucionar algo, cómo estar o cómo trabajarte algo que tú tienes y dices, es que yo no puedo salir de aquí, necesito salir de que me enfado continuamente. No sé, estoy diciendo ejemplos un poco Sí. aleatorios, ¿eh? Pero, y entonces, pues, a través de cuentos, de unos cuentos que están elegidos especialmente Ujú. para esto, pues vas Sí. viendo un poco tu evolución desde que empiezas hasta que finalizas a través de estas historias elegidas y a la vez preguntándote unas preguntas también muy concretas hacia ti, ¿no? Entonces, pues vas trabajándolo y bueno, y vas viendo pues cuál es tu evolución. Entonces, bueno, este es un curso de 6 semanas en el que es online. Luego también cada semana hay bueno, una parte de grupo, una mentoría grupal, digamos, en la que hablamos por Zoom y ponemos en común Ujú. lo que se quiera hablar, lo que no, pues no pasa nada. Y se escribe bastante, pero no, no se trata de saber escribir o no saber escribir, se trata de mirar hacia adentro, ¿no? Y bueno, y después, pues bueno, sí que habrá que escribir algo, pero me lo guardo porque es como una sorpresa dentro del curso y no Muy quiero hacer bien. spoiler, pero también saldrás con algo físico y algo más emocional. Ujú. Con ganas, con ganas de verlo. ¿Qué le dirías a las personas que te están escuchando y a lo mejor tienen ganas le falta así como un pequeño tic para decir, uy, me gusta, voy a contactar con Coco? Pues bueno, que si se sienten en algún momento como los que yo he descrito, en algún momento pues un poco pues complicado, en algún momento en que dices,
mira, es que no me entiendo, no sé salir de aquí, o me gustaría indagar más, o me gustaría trabajar este aspecto de mí, o me gustaría algo que realmente no saben por dónde tirar. Yo de verdad lo digo y ya te digo, mm, me verías la cara si estuviera diciendo algo que no es decir, lo digo de todo corazón. Se les puede ayudar muchísimo, se les puede ayudar muchísimo a través de los cuentos. Y Ujú, aprenderán también, saldrán de allí con la idea de que el lenguaje racional es útil para unas cosas, pero no siempre es útil para todo. Y entonces es por eso que se entra en bucle, es lo que hemos dicho antes, ¿no? El intentar solucionar, entras en bucle porque te lleva siempre a las mismas conclusiones, no te añade nada. Entonces, el cuento y aprender lenguaje simbólico hace que del subconsciente vayan aflorando cosas que te dan vida, que no sabes que están ahí, a lo mejor, o no las identificas como algo del subconsciente al inconsciente, vaya. Entonces, como no las identificas, son datos nuevos. Son datos nuevos que te añaden, es decir, como si tienes un problema matemático y te añaden datos para que lo resuelvas, pues hombre, será más fácil. O sea, si de momento estás con el problema, no sé si te acuerdas si cuando hacías matemáticas o lo que sea, a mí para esto me faltan datos, me faltan datos para ujú. resolverlo, no sé, yo no sé hacer, no sé cómo se resuelve, ¿no? Pues ahí te dan los datos, ¿sabes? Un Ujú. poquito eso. Está muy bien, sobre todo como que se abra y que si está aquí es porque ya está en el camino y simplemente pues tiene que decir sí, voy. Como digo, hay muchas herramientas Claro, en el mundo como claro. personas y a lo Todas. mejor no ha llegado la adecuada, que lo mismo esta pues sí que puede ser para ella, ¿no? Bueno, todas son complementarias. Las herramientas Sí. que están ahí para ayudar a las personas, creo firmemente en todas las herramientas que tratan de desarrollo personal y todas son complementarias. La que sirve a una persona, a otra persona no es su momento y otras veces pues son el momento de varias. En fin, esto cada uno tiene que ver. Muy bien. Bueno, pues ahora para terminar quiero hacerte unas preguntas rápidas, Muy ¿sí? bien, Y entonces te diría, dime un cuento, patito feo. un libro. Un libro. Mm, am, a ver, uy, es que hay muchos, es que hay muchos. No, pero solo tienes El que clan sacar. del oso cavernario. ¿Cómo has dicho? El clan del oso cavernario, Jean-Marie Auel. Mm, Habla de la prehistoria, habla de la prehistoria y de una niña de la no era raza, era una forma de, o sea, una niña cromañón, que hubo un terremoto en la tierra y tal, en una parte de la tierra, y entonces se murió toda la tribu que tenía, sus padres, toda la gente, y entonces una tribu que pasaba por allí, que eran neandertales, o sea, eran anteriores. Era todavía el hombre anterior, digamos, la etnia anterior que había antes del hombre de Cromañón, pues la recogieron y tal. Y entonces esa niña tenía, claro, muchas diferencias, pero era más avanzada, evolutivamente era más avanzada que los neandertales. Pero, claro, estaba fatal, no sabía convivir con ellos porque ella sabía cosas que los otros aún no habían llegado evolutivamente a entenderlas, ¿no? Entonces, pues describía esto y es novelado, pero había muchos aspectos de cosas que se conocen de los hombres primitivos y me encantó. Son varios tomos y hay varias historias, pero es tan bonito. Y es una autora americana que solamente se dedicó a escribir estos cuentos, solo estos. qué Fíjate, bien. este me marcó mucho. Una palabra que te represente. Ah, autenticidad, Un valor, la verdad, escuchar o hablar. escuchar más que hablar. Silencio o música. Hombre, las dos cosas, la música me gusta mucho, Mm, pero también hace un tiempo que también disfruto mucho del silencio. Y cada vez mm. más, quizá voy más hacia el silencio, fíjate. ¿Qué te inspira? Me inspira ver a las personas cuando les da un escalofrío o les da una emoción, o cuando veo a alguien que está ilusionado, cuando me inspira esto. ¿Ver?
¿sabes aquello? Ay, como los niños cuando vienen los Sí, reyes. Pues eso me inspira. Eso esa es ilusión, la ¿no? ilusión, el que te da un... Anda, ¿qué es esto? La curiosidad. La Sí. curiosidad, habla a las personas con curiosidad. La curiosidad es increíble para mí. Claro, eso es el buscar, buscar, buscar. El buscar, pero es Curiosa, curiosidad, ser curiosa. Es que curiosidad de la por qué, vida, por qué esto, por qué lo otro, anda, pero si y no es muy después aburrida la y tú no vida. sabes la de cosas que se llegan a descubrir, así que Sí. la predisposición a la curiosidad, ¿por qué no? Anda, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Sabes? Mm. ¿Qué nunca falta en tu día? En mi día, bueno, siempre una libretita y un boli y hay un Bueno, lápiz y unos colores y aquí pinto algo, dibujo algo así. Siempre, siempre hay alguna cosita aquí en mi mesa que algún ratito para descansar ok. del trabajo, lo que sea. Y termíname esta frase. ¿Sanar empieza cuándo? Sanar empieza cuando, cuando entiendes o comprendes que la sanación está, todo está dentro de ti. Cuando no piensas que alguien vendrá a buscarte o cuando alguna cosa del exterior se solucionará. Porque nos pasan cosas, la vida es así, nos pasan cosas externas que a veces no siempre nos gustan, muchas no nos gustan y muchas las sufrimos, pero la solución o la sanación o algo que te está pasando y estás, pues te sientes como enfermo, ¿no? Física o emocionalmente, no pasa en que, no pasa por solucionar cosas externas. Pasa por mirar hacia adentro y encontrarte a ti mismo y entenderte a ti mismo y saber que tú eres algo más que la personita que estás viviendo aquí, que está muy bien y para eso estamos aquí, ¿no? Con la personita que estamos, pero que hay algo dentro, más, y esa esencia, cuando empiezas a comprender que tú eres algo más que todo eso, entonces viene sola la sanación, yo creo. Y todos necesitamos un cuento porque... Todos necesitamos un cuento porque estamos hechos de historias. Estamos hechos de historias. No estamos hechos de historias y porque los cuentos hablan de nosotros. Siempre hablan de nosotros, siempre. Y cualquier cuento habla de nosotros. A lo mejor no te tocará el cuento como tal, como tú decías, bueno, pues yo otro cuento, pues a mí pues me dejó más indiferente, ¿no? Pero seguro que hay algo del cuento que a lo mejor el cuento en sí no, pero esa escena, ese momento, esa palabra o esa algo, todo habla de ti, ¿sabes? Entonces por eso necesitas un cuento o muchos cuentos, porque todos hablan de nosotros, ya te digo, estamos hechos de historias. Qué bueno. Y ya para terminar, me da mucha pena, pero bueno, tiene que ser así. Si Sí. pudieras regalar un cuento al mundo, ¿de qué hablaría el cuento? Hablaría, hablaría de eso, de cómo, de cómo ser, pues uno mismo, cómo ser uno mismo, de hacer las cosas que realmente nos gustan, que a veces no siempre es posible, a veces también estamos viviendo, necesitamos hacer cosas que no son tanto, pero sí encaminarte hacia aquello que tú quieres, hacia aquello que tú quieres, hablar no sé, hablaría de esto, de hacer y irte hacia donde tú quieres, o al menos encaminarte. Y una vez esto, eso te llena y podrá, lo otro viene por añadido. Yo eso lo creo firmemente. Habla de ser tú misma. El cuento que hablaría para todos habla de ser tú misma y también habla de esperanza, de confiar en la vida. Para mí eso es muy importante, confiar en la vida. A veces cuando he tenido pues cosas externas que han pasado y que me han afectado y que lo he pasado mal, es lo que más me ha salvado, digamos, hablándolo pues un poco así, tampoco tan grave, pero lo que más me ha ayudado es pensar, confío en la vida. Sé que esto pasará, pero me llevo lo que me ha enseñado, pero confío en la vida, sobre todo confiar en la vida. Ay, me llevo el corazón con mucha ilusión, Gracias. con Yo muchas también. ganas como dicen eso. Me he sentido como esa niña otra vez con los cuentos y demás, Sí, ¿no? Con qué sí. poco nos podemos, como digo yo, expandir el corazón, alegrar y sobre todo si encima hacen con terapia, eso es un regalo.
Coco, estoy muy a gusto contigo. Te Yo doy las también. gracias por Muchas compartir tu gracias a ti, tiempo. muchas gracias, Isa. De verdad que sí, para Vale. mí ha sido también un regalo esta charla. Voy a poner por aquí abajo para la gente que te quiera seguir, ¿vale? Todos tus datos y así pueden contactar contigo Perfecto, si han conectado contigo y tú puedes ayudar, ¿sí? perfecto. Sigue creando cuentos, sigue siendo, como digo, terapia a través de ser tan diferente, que me encanta. Gracias, muchas gracias. De Un verdad beso. que sí. Chao, guapa. Un beso, muchas Gracias a gracias. todos. Ay, espera, que no sabía. Algunas veces no sé cómo irme detener.